Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, casi 34... 7:34 en las Islas Canarias. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, ¿y vos? Pues la verdad es que enormemente contento. Fíjese hasta qué punto que estos días en casa no se me iba de la cabeza la canción de Paquito el Chocolatero. ¿Pero la ibas bailando? Okay. Muy bien, muy bien. No, de fiesta. Muy bien. Buenos días. Bueno, es que muy buenos días, don Javier Venegas. Es que este año los Reyes Magos se han portado especialmente bien, no por lo que me han traído, sino por lo que se han llevado a Maduro, oiga, anticipadamente. Eso es una puñetera maravilla. Se abre por fin la esperanza de libertad en Venezuela y hoy nos despertamos con una noticia. Pues la verdad es que, en fin, muy regocijante. Ha empezado la purga de elementos del chavismo y se ha pulido Delcy Rodríguez al jefe de la contrainteligencia militar, que era un hombre fiel a Diosdado Cabello. ¿Han visto ustedes las imágenes de la juramentación de Delcy Rodríguez? ¿No? ¿No? Pues Sí. véanlas. ¿Por? La gestualidad y la cara de Diosdado Cabello, con una cara de querer matar a Delcy Rodríguez y apretando así los puños en la foto. ¿Ah, sí? Sí, vamos, el gran perdedor de todo esto es Diosdado Cabello, porque está claro que si Delcy Rodríguez se ha podido pulir a su hombre que llevaba la contrainteligencia militar, pues quiere decir que Delcy Rodríguez cuenta con el apoyo del otro que tiene las pistolas, que es Vladimir Padrino, con lo cual tenemos ahí un tándem que se va a pulir al segundo que tenía mayor recompensa ofrecida por Estados Unidos, que es Diosdado Cabello. Yo que Cabello procuraría largarme cuanto antes de Venezuela, porque si no le van a entregar igual que han entregado a Maduro. A mí lo que sí me llamó la atención fueron las caras de pagafantas que tenían el embajador de China, el embajador de Rusia y el de Irán. Tenían caras de como cuando le daban las manos a Delcy, que por cierto, sin perder la tradición, porque todavía eso no ha cambiado, es a los primeros que saludo, tenían cara como de mirarla como diciendo a ver qué nos vas a hacer. Que hemos dedicado muchos recursos a mantener esta podredumbre que tenéis aquí y vamos a intentar llevarnos bien. Pero que tenían cara como diciendo se acabó lo que se daba. Así es, y ya por lo pronto hay 11 petroleros de Chevron viajando hacia las costas de Venezuela y tienen el encargo, según Trump, de llevar a Estados Unidos, a las refinerías americanas, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano que servirán para tres cosas. Uno, para pagar la deuda que tiene el gobierno venezolano con Chevron desde tiempo inmemorial. Dos, supongo yo que para pagar el despliegue militar americano, porque eso no lo va a pagar el contribuyente americano. Y tres, para empezar a financiar la reconstrucción de Venezuela. No, es muy pronto todavía, yo creo que esperar y ver. A mí lo que me preocupa, bueno, primero lo que he dicho, que hay que esperar, a ver cómo van. A mí lo que me preocupa es que, claro, hay una visión del régimen chavista como muy estereotipada, una especie de régimen pues con una jerarquía clara, una especie de un centro de mando, luego unos subjefes y luego una estructura más o menos, ¿no? Y el problema del chavismo es que, como todo régimen corrupto y criminal, es algo mucho más amorfo. Tiene un montón, es decir, de redes clanes, fuertes, subclanes. Sí, y luego muy difusas. Y, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, me gusta, creo que vale muy bien, es el del cártel de los soles, ¿no? Que parece, cuando lo vimos en televisión, el cártel de los soles. Vemos ya ahí un capo y luego una serie de capitanes y de esbirros, ¿no? No, pues el cártel de los soles son muchos grupos. Es decir, se engloban originariamente porque surge de una prisión que llaman Los Soles, no sé qué, una historia que tiene, surge con ese nombre, pero en realidad no es una organización cerrada, jerarquizada, sino que son muchos grupos que lo único que hacen es cooperar dentro y pudrir el régimen por intereses propios de comerciar pues con drogas, con armas, incluso con personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque
se ha ido un tercio de la población venezolana, ¿no? Así se ha tenido que ir, ha votado con los pies. Lo que queda en Venezuela es 2/3 partes de esa población y en este tiempo Venezuela, quieras que no, una parte importante de Venezuela ha tenido que adaptarse a un régimen que funciona como funciona, con esas diásporas de cárteles delincuenciales, de gente que trafica, de pandillas, de militares corruptos. Entonces eso también ha afectado a la sociedad venezolana, como no puede ser de otra manera. Entonces aquello está muy infectado. Entonces una transición en un sistema tan podrido que también ha podrido a la propia sociedad, hay personas que dependen de la delincuencia, han acabado viviendo de la delincuencia o conectada con, o indirectamente de la delincuencia. Eso no es fácil de revertir. Eso es, por eso es yo creo que había un análisis bastante, yo lo recomiendo, de John Muller en el diario ABC, que hablaba del avispero venezolano, ¿no? Y yo creo que lo explicaba bastante bien eso, ¿no? Es decir, esa complejidad ahora de Venezuela de transicionar a una democracia como así como chasqueando los dedos y esto está hecho, ¿no? No va a ser bastante complicado, pero bueno, yo le deseo lo mejor. El cártel de los soles se llama así por los galones, porque se supone que son los sí, por cuestión de los que lo llevaban las, que en lugar de estrella llevan como unas las altas esferas de las Fuerzas Armadas venezolanas. El problema que tiene Venezuela precisamente es que como desgraciadamente falló el derrocamiento de Chávez en 2003, lo primero que hizo Chávez fue desmantelar el ejército. Y el ejército en países que tienen problemas de estabilidad es la última salvación. Lo estipulan las constituciones, que están para garantizar el orden. ¿Y por qué están para garantizar el orden? Pues si se desordena la sociedad. Si esa institución falla, el problema de la reconstrucción es muy difícil, que es de hecho el problema que tiene ahora Venezuela. Muy complicado. Que no haya un militar relativamente limpio o poco sucio que diga doy un paso adelante, extermino a las fuerzas parapoliciales, a las fuerzas helicoidales y me pongo al servicio del poder político. Ese es el problema que tiene Venezuela, que no, por ahora no existe esa figura o no hay nadie que dé el paso. En cuanto a Cabello, ojo, lo que ha dicho usted del helicoide, Trump es un señor que como está perpetuamente expuesto, está perpetuamente de rueda de prensa, responde a las preguntas de todos los periodistas. Maravilloso contraste con nuestro presidente. Sí. Es espectacular, ¿eh? Que hace Espectacular. 2 preguntas tasadas y a los dos medios amigos. Este señor da conferencias de prensa donde luego la ronda de preguntas es inacabable. Sí. Bueno, responde todo lo que se le pregunta. A veces responde borderías. Tú eres imbécil, tío, y tal. No se corta un pelo, pero responde a todo. Y de vez en cuando deja caer cosas, no se sabe si aposta o porque, bueno, se le escapan, pero luego resultan ser ciertas. Por ejemplo, dejó caer en una entrevista radiofónica el primer ataque en tierra contra Venezuela. Efectivamente se confirmó en menos de 24 horas que era cierto, y a ese le siguieron otros. Y ayer dejó escapar una cosa, que es que dijo el helicoide, ese centro de tortura que ya están desmantelando. Claro. Con lo cual me da la sensación de que una de las primeras órdenes a Delcy ha sido quiero esto fuera y quiero los presos en la calle, claro. No, es que eso, en el helicoide, el repugnante Juan Carlos Monedero ha dado conferencias sobre derechos humanos. Sí. Es que hace un año. Es algo, no, algo. Hace 25. Hace un año. Qué personaje. Es Qué así. personaje, Por cierto, sí. fijaos, porque Apreciable. vamos a seguir teniendo siempre un problema. Como el comunismo o como las tiranías de izquierda siguen teniendo predicamento, aún hoy, y te juro que lo que peor llevo en la vida, lo peor que llevo en la vida, es que la gente que defiende el comunismo no lo sufra. De verdad que, Claro. que es algo que me molesta personalmente. Que digo, ¿y por qué tiene que haber gente en el helicoide y esta está en una tele cobrando? ¿Bien? Bueno, ¿qué problema tenemos? Que aún se sigue legitimando. Por ejemplo, hay una tipa repugnante, es poco decir, Arantxa Tirado creo que se llama, que tiene libros sobre esto. Y te va a perorar en Antena 3 y el otro día salió un chaval venezolano y dice, es que yo no debato con esto. Yo no debato con esto. Y
Grisho dijo, bueno, o sea, se pusieron todos ofendidos. ¿Me vas a llevar un día a un nazi a debatir? ¿Me vas a llevar a un estudio a un nazi un día a debatir? O etarras de cuando pegaban tiros en la nuca. ¿Los llevabas a debatir? Porque como os ponéis tan estupendos, lleva uno oye, de esos que vamos a hablar. Encima porque... se está jactando de que ha matado. No, pero es Sí, que además, no. os digo, que la gente, los nazis, los etarras, todos tienen ideas y hay polemistas brillantes y algunos hacen análisis de situación espectaculares. ¿Los vas a llevar? ¿A qué no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay gente haciendo caja? Jordi Évole, ha presumido de tener una constitución firmada por Maduro. Después de que le entrevistara. Y entonces yo estos días puse un tuit. Eso como podría presumir que tiene una cabeza jibarizada de una tribu Pero fíjate, caníbal. no, pero es que estos son los que te van dando lecciones de... ¿Sabe usted cómo se llamaban los jefes de las tribus de jíbaros? No. Cabecillas. Bueno, Luis, que estamos abajo cero. Nos cuentan la primero del año, ¿no? Por Primero del cierto, año. que me he quedado diciendo con algo que creo que es interesante. Con el tema cabello. El tema cabello es interesante por la cuestión también de los cárteles. Los cárteles, no sé si habéis visto las películas, y esto no es en las películas y en las series, es la realidad. Lo que les une es la violencia y el terror. Y todos están queriendo matar al líder. Y cuando cae el líder, hay veces que, por ejemplo, las agencias antidrogas han dicho, vamos a matar al líder, que se acaba el cártel. ¡Mentira! Lo que hacen es generar muchísima más violencia, porque están todos disputándose el cargo. A mí, de hecho, lo que me extraña es que Cabello no haya dado el paso esencial, que es, voy a matar al que se supone que va a ganar la apuesta, para que tengan que negociar conmigo. O desencadeno el caos en Venezuela, porque el que tiene el poder sobre los elementos paramilitares, sobre los malandros, sobre los que te desestabilizan el país, es él. Entonces, ahí es donde... Bueno, vamos, Estoy... es pronto todavía, veremos a ver. don Mario. Sí, veremos a ver Crucemos qué los sucede. dedos, pero yo creo que también han amenazado a él y le han dado una contrapartida. Yo Claro, creo que le han pero ¿qué dicho, contrapartida hay? como plomo o plata. Sí. Le han hecho la misma promesa, la ¿Pero a misma dónde? oferta que suya. Cabello no puede exiliarse evidentísimamente en Estados Unidos. ¿Dónde se va a exiliar? ¿Y dónde va a disfrutar de República ese Dominicana, dinero? donde Ni de coña. donde van todos. No, ni de coña. Bueno, pues entonces en Georgia, el problema... donde van los nuestros a hacer las cositas de Sí, pero cuando Plus Ultra y demás. Pero cuando se exilian, por ejemplo, San Petersburgo. todos los que han estado bajo... Sí, no, pero es muy bien traído. Assad no está en una... No, Assad lo tienen en Rusia, por si acaso, por cualquier cosa. Porque se acaban convirtiendo en rehenes o en exiliados sobre los que pende siempre la amenaza de... Yo creo que Assad se murió del susto cuando se me ha olvidado el nombre del presidente de Siria, de Yulani llegó a Rusia y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que si queréis volver a tener una base ahí en el Mediterráneo, y ¿por qué no me dais la cabeza de este? Pero la cabeza, ya, así no la corto yo. Entonces, a Rusia y a China nunca van a dejar tener ahí a un señor con un retiro dorado, que sí que pasaba curiosamente con los dictadores de derechas. Esos sí que se iban a otro país con un montón de pasta y a que los dejaran en paz. Pero si me permite, ahora cuando termine usted, don Mario, llamar una atención de una cuestión que ya además comentaba hace 48 horas con un amigo, porque tenía algún tipo de información anterior, del hecho de que al final Zapatero va a ser un operador para Estados Unidos en relación a la transición de Venezuela. Ya lo está siendo. Me muero, es que ese es el drama. Ese es sí. Yo creo que no lo está siendo, pero yo no descartaría que publica pudiera serlo. oído Objective, que Tigara y esta chica Teresa Gómez, yo lo comenté porque además ya ha mediado en otras ocasiones, no de forma oficial, porque cuando comparece Estados Unidos con otro país para negociar, en este caso fue también con Venezuela, pues no apareces tú como un enviado oficial, eres un enviado oficioso, pero ya estuvo en algunas negociaciones anteriores. Por eso, cuando yo he leído en la prensa española, en la DEA, en no sé qué, el Tribunal de Nueva York, no sé qué, figura el nombre de Zapatero en una lista 64 nombres, tal, yo le digo, perder toda esperanza. Perder
Pero entre otras cosas porque no funciona así. Yo siempre digo que lo que no hagamos nosotros no nos lo va a hacer los demás, ¿no? Lo único que nos puede pasar es llegar al extremo venezolano, y como somos un país que geopolíticamente es estratégico, si no lo fuéramos nos darían dos duros, pues llega un momento y aparezca por aquí el Gerald Ford. Pero para lo demás, por eso lo traigo esto porque, y perdone don Luis porque le estoy torciendo un poco, pero creo que es interesante, porque recientemente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no va a citar a la comisión de investigación sobre lo de Plus Ultra y otras cosas en el Senado, creo que es a Rodríguez Zapatero, que lo va a aplazar por respeto. ¿A quién? Pues a la comparecencia de Zapatero en esa comisión. Pero que por respeto ¿a quién? Claro. Por respeto, no. Él dice por respeto a que es expresidente. Entonces, ya. Vale. No, que te entiendo, que eso es lo que hace. Eso es lo que ha dicho. Es decir, y nosotros sabemos. Pero bueno, quiero decir con esto. Evidentemente tenemos un problema muy grave en España. Y es que aquí hay gente que hace las cosas que le da la gana, como un expresidente que en cualquier otro país está controlado, no porque los quieran castigar, sino porque han estado en comisiones de seguridad, en reuniones secretas, en contratos estratégicos, en cosas de energía. Entonces no puedes luego ir por el mundo con ese capital haciendo negocios, que es lo que ha hecho a lo que parece Zapatero. Se ha dedicado a eso. No solo. No, pero que ahí voy. No, hay por ahí alguna No fundación solo. de algún otro expresidente pero bueno, diciendo sí, cosas pero rarísimas, ahora- quizá pero también. No solo, pero No, es que eso es un drama. ¿Sabes por qué? no, Javier? pero ya termino. Si simplemente quiero llamar la atención. ¿Qué ocurre? Que uno tiene la sensación de que en esos negocios que ha estado Zapatero, como huele dinero y como están a expensas muchos de ellos de países tan sofisticados como China, que ya sabemos que no tiene ningún reparo, tiene muchos reparos a la hora de corromper, pues también uno tiene la sospecha de que hay otros nombres que también es decir, que se suman a eso negociado, ¿no? Es decir, que aquí hay un poco un tomate. No, Mira, ahí hay una cosa muy clara. Vamos a ver, una superpotencia como Estados Unidos no se mueve por sentimientos. Es decir, ¿Por qué no coge y dice, ajá, ahora tenemos aquí información que puede destruir a este imbécil Zapatero que no se levantó al paso de la bandera americana hace 20 años. Entonces a Estados Unidos le da igual. Estados Unidos piensa en términos prácticos. Entonces podría darse perfectamente el caso de que Estados Unidos tenga información que demuestra que Zapatero hizo cosas ilegales con el régimen venezolano y en lugar de sacarla, se la guarden y le digan, mira, querido Claro, José Luis, claro. mira esto que tenemos aquí, ¿te gusta? Esto. Bueno, pues a partir de ahora haces lo que te digamos. Y entonces tienen a un agente a su servicio. Son fichas de juego. Es que es lo que no entendemos. Pensamos, es que cuando yo leo que lo van a investigar, lo van a detener, no sé qué. Hombre, no digo que no, nada es imposible. Hay una variante ahí, es que una cosa es lo que quiere hacer el gobierno americano, el servicio secreto americano, y otra cosa también es lo que haga la justicia americana, que es independiente. Y entonces, Ya, pues, pero la justicia determinadas americana demandas no- podrían Pero fijaos, progresar. Eso podría ser. En alguna demanda Ahí, igual, sí. ahí hay un problema real y pasa en todos los sitios, no solo en España, con la figura del expresidente, el jefe del gobierno. ¿Qué se hace con ellos? Y es un temón desde hace mucho tiempo. Oigan, ¿qué hacemos para que estos tipos sigan manteniendo estatus o tengan más estatus? Porque, por ejemplo, el presidente del gobierno gana una basura en España, eso no es su sueldo. Digo, para estar Sí, no, desde hablando luego, de lo que no, estamos no. hablando. Claro, O sea, claro. es muy mal sueldo. Muy malo. Entonces esa gente dice, oye, ¿y yo qué? Después, ¿y ahora dónde voy? Vale, es un problema que tienen todas las democracias. ¿Qué haces? La tienen regulada, la mayoría lo tienen regulado. Sí, pero es de verdad que es un problema, porque al final, si no, acaban siendo agentes de influencia. Y de repente Pero, cobran don Mario, no 5 creo- millones de euros de adelanto de un libro que no va a leer nadie. Dices, ¿esto por qué es? Don Mario, sí es verdad que eso va a ser así, pero lo que ocurre aquí, lo que ha ocurrido aquí en España con Zapatero, o con otros, me da igual, pero especialmente con Zapatero, es impensable que ocurra en la mayoría de países. No, bueno, es que Mira, hay un control. O sea, puñeta. mirad lo que ha... No, es que Zapatero en Francia, imaginaos, Bueno. por lo que han desfilado ya presidentes franceses por prisión, imaginaos. Pero lo primero que le ven yendo a Venezuela por su cuenta, y el servicio exterior le coge y le dice, ¿a dónde vas tú? A ver, otra cuestión ahí.
Donald Trump a Estados Unidos le da igual, perfecto, pero Estados Unidos es una entelequia, como sujeto no existe, pero Donald Trump sí existe. Donald Trump, porque no se levantara al paso de la bandera hace 20 años, no pasa nada. Ahora, Pedro Sánchez se está poniendo en medio, es que se pone en medio, como diciendo, venga, voy a salvarme abrazando la causa antiamericana y que yo sea el jefe de los no alineados. ¿Va en serio? Porque si algo está demostrando Trump es que hay cosas que sí se toma por lo personal. Que sí se toma por lo personal. Ya se recuerda usted esa anécdota contada por Rajoy, que fue a Estados Unidos a visitar a Donald Trump en la primera legislatura, y un agasajo y una cosa que durante 3 días, pues como si hubiera llegado el Shah de Persia, ¿no? Y entonces ya extrañado pregunta a uno de sus interlocutores americanos, pero tratan a todo el mundo de esta forma, con esta hospitalidad que yo qué sé, es que es apabullante. Y dice, no, es a usted. Y dice, ¿y por qué a mí en particular? Y dice, porque es usted uno de los 4 dirigentes de países en el mundo que no ha insultado nunca a Donald Trump. No. Y ahora os voy a decir otra, porque esto casa con un temazo, que es el papel de María Corina Machado y de qué va a pasar. Bueno, también es cierto que los analistas nos hacemos películas, pero algunas parece que están mejor guionizadas que otras. Trump es un señor con un ego que no le cabe en el pecho, ¿vale? Y hay cosas que las considera afrentas de verdad. Sí, y hay cosas que de verdad considera afrentas, con independencia de que el otro sea culpable o no. Por ejemplo, el tema del Nobel. Claramente, a María Corina Machado le va a decir, aquí el que ha sacado a Maduro he sido yo. Y yo no le he hecho el trabajo a nadie. Así que, cuidadito con pensar que yo soy el mayordomo de alguien. Cuidado, relájate, por ahí no vayas. A María Corina le toca aguantar ahora la pedrada. Trump, además, es como un personaje muy shakespeariano y a todo el mundo le pide su libra de carne. Empezando por Netanyahu. Yo le he visto hacerle unos feos a Netanyahu espectaculares. Y ahí es donde tú tienes que decir, es Donald Trump y me voy a tentar la ropa y voy a saber en dónde me estoy moviendo. Porque a la vez que te exige la libra de carne, luego te da lo tuyo, te compensa, etcétera. A Trump, a Netanyahu, no le perdonó que felicitara a Biden enseguida. No le perdonó. Y al volver a la Casa Blanca, no sé si os acordáis, no me acuerdo qué pasó, que se quedaron estupefactos los israelíes. Este feazo que nos acaba de hacer, no sé si estaba negociando a la vez, no me acuerdo, era algo como, no sé si estaba Witkoff, que no era el tío más querido por los israelíes, etcétera. Es decir, composición aquí, que Trump se empeña muchísimo en decir, soy yo, agradecedme a mí, no se os ocurra pensar que hay otro sol que no sea yo. Y entonces tú ahí, si eres Netanyahu, que es el genio de estas cosas, eres el sol, y después administras los tiempos. Pero que te va a pedir también algo, no te quepa algo que valores. Y María Corina tiene que saber ahora que algo le tiene que entregar. Algo que no sea... toma, una libreta vieja. No. Algo que valores. Te lo va a pedir. ¿Y tú qué vas a hacer? Por cierto, creo que lo peor que podías hacer, lo señaló don Luis el otro día. ¿Cómo se te ocurra hacerte pues me voy con los europeos? Olvídate de la presidencia venezolana. Olvídate de absolutamente cualquier cosa. Un suicidio porque, político. Fijaos, porque a la vez también Trump reconoce al que mantiene posiciones pese a que le hace él desplantes feos, etc. Zelensky, caso clarísimo. Pero bueno, Zelensky es presidente de un país, tiene un ejército y tiene cartas que apostar. Y no se mueve. Y el tío, Trump reconoce tíos que son rocosos. Pero María Corina tiene muchísima menos bazas que un Zelensky. Y Zelensky pagó carísimo el cerdear con los europeos. Entonces, María Corina,
Tan Libra, caro, tú con armas de mujer tienes al toro enamorado de la luna enfrente. María Corina es inteligente y ya Sí, ha sacado unos sí. mensajes clarísimos de agradezco al presidente Trump Tiene lo que mucha- ha tiene hecho, No se a tiene que dar un Maduro, retórica. tal, No, tal, le va a tal. tener que ofrecer algo. Os lo digo otra vez. Que le tiene Pero que sí. ofrecer algo que Trump sepa que ella... Y por favor, don Edmundo González, no se reúna con gente tipo Felipe González. No, aléjese de los políticos europeos ninguno, ni en activo ni anterior. ¿Sabéis qué pasa con González? Que González tiene mucha influencia en Venezuela desde hace mucho tiempo. Felipe González dice. Mucho. ¿Por qué? Bueno, yo recuerdo a Felipe González ser uno de los primeros líderes europeos que dijo: Hugo Chávez es un tirano con los votos o con las botas. Dijo esto hace 25 años. Al principio. Porque era muy amigo de los Cisneros, probablemente. Mm, Probablemente. Y los Cisneros, acordados que fueron los que se quedaron con galerías, En fin, preciados en España. España en estado puro, sí. Españita. Pero por eso tiene mucha Trapiche. influencia en los círculos de la antigua socialdemocracia venezolana. Es que el problema es, yo creo que lo que le va a decir, yo creo que lo que Donald Trump espera de cualquiera que esté allí, primero es que le dé un trato preferente a los Estados Unidos, que para eso es el que se ha mojado, el que al final, pues me espero que sí, ha roto el régimen de 25 años, no, 20 y tantos años que lleva, y sobre todo le va a pedir que no tenga las tentaciones socialdemócratas y que convierta a Venezuela en un lugar abierto a los intereses norteamericanos. Yo creo que lo va a pedir y lo va a exigir. Creo que Le va a pedir a quien vaya a ser el presidente de Venezuela que sea como Milei. Fuera europeos, vamos, fuera políticos europeos, si no fuera se- gente Un momento, 2030, la gente es fuera que en chorradas. Europa no se conoce lo de la doctrina Monroe en Estados Unidos, que ahora Donald Trump le llama doctrina Monroe, Sí. que dice, es que es así, el otro día dijo, la doctrina Monroe está bien, yo la he superado, es que va así por la vida. Y lo que en Europa consideramos el paradigma del colonialismo, para los americanos, y ahora no hablo de los yanquis, para los americanos es lo América. contrario, es decir, que nosotros lo que queremos es que los europeos os vayáis de aquí. Entonces, ahora, no sé si lo visteis el otro día, no sé qué representante dijo, América es nuestra. El America First también es esto. Y de repente les dicen a los Bueno, pero a mí eso me preocupa bastante. claro, pero digo que porque a esto mí es un me- matiz que no se entiende en Un Europa. momento. A mí me Me da- interesa saber por qué le preocupa. Pausa publicitaria y le doy la palabra para que nos lo diga. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa.
Creer para transformar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad. Don Javier Venegas, lo prometido es deuda. Eso dijo Sánchez, y deuda nos va a dejar. Bueno, le devuelvo la palabra. ¿Por qué le preocupa la doctrina Trump-Rowe? No en sí la doctrina Trump, no, es decir, la existencia de esa doctrina y determinadas actitudes. Es decir, me preocupa primero porque, bueno, como español me interesa mi país antes que Estados Unidos. Es decir, yo soy la doctrina Javier Mon. Es decir, que paso olímpicamente en ese aspecto con todas mis consideraciones de lo que le interese a Trump, a Estados Unidos y tal, lo que pasa que es el hegemón. Yo lo sé que es el hegemón. Entonces me preocupa aquello de expulsar a Europa de América, porque bueno, España es más América que Estados Unidos, bajo mi criterio. Es decir, llegamos antes, estuvimos antes, somos más parte de la historia que ellos, aunque luego la política factual pues les ponga en su lugar y nosotros en el nuestro. Digo eso porque me preocupa, porque entre que tenemos un gobierno verdaderamente repugnante, lamentable, que se junta con lo peor de cada casa en lugar de saber dónde está su sitio cuando debe estar. Fijaos el papelón que podía haber jugado España en toda esta crisis, siendo un buen aliado, porque yo no creo que haya que ser atlantista, porque sí, ni sumiso con los americanos. Yo creo que hay que ser razonable, hay que ser inteligente, estar con ellos cuando interesa, cooperar con ellos cuando conviene, también frenarlos cuando no te interesa, también discutir a cara de perro cuando no estás de acuerdo, pero ser un agente valioso, que eso es lo que ellos valoran. No valoran las posiciones estúpidas o suicidas, por ejemplo, del gobierno español actual, echado a los brazos del capital chino, del Partido Comunista Chino, y por otro lado también cobarde y falso, porque luego al final lo que hace es seguir comprando las armas a Israel, seguir comprando el gas a Estados Unidos. Es decir, es ese doble juego. Pero yo me preocupa porque si hay algo, si nos ponemos a mirar un poco los intereses propios, pues hombre, en ese aspecto yo con Trump me llevaré bien cuando me convenga. Y cuando no me convenga, por supuesto, me llevaré fatal. Entonces, pero la política, pero eso lo puedo hacer yo desde aquí, porque no soy diplomático, no soy un presidente. No, pero mire, por ejemplo, antes mencionaba a don Mario a Netanyahu. Netanyahu hace eso. Claro. Y Trump le hace muchos feos. Igual que Zelensky. Que Zelensky yo no creo que se haya echado en brazos de Europa ni nada. No, pero esa comparecencia en la Casa Blanca. Sí, o sea, cargadísima. Y Trump, pero de hecho, parecía que no se dio cuenta hasta que... Sí, o sea, yo invito de nuevo a la gente a que vea la primera esa conferencia de prensa. Yo la he visto. Porque la primera está... Trump, de hecho, al principio se dedica buena parte de su intervención a sobarle el lomo a Zelensky. Y deja que Zelensky le pase una línea, le pase otra, mire, fotos de torturados, que sí, y de repente ve que se incomoda Vance. Y cuando ve que se incomoda Vance, es cuando salta Trump. Ve que los periodistas europeos, hay un polaco que le hace 5 o 6 preguntas de garantía y entonces se acabó. Y entonces ahí es cuando dice que me están haciendo aquí un envolvente. Y es cuando se enfurece. Pero yo creo que hay una confusión, o una posible confusión, a mi juicio. Es decir, una cosa es confundir lo que es la Europa afrancesada, de los Macron y todos estos... ya sabemos, ¿no? Esta Europa inoperante, que es una potencia mundial, ¿en qué? En declaraciones, ¿no? Es decir, pero nada más, con la Europa que en ese momento estaba compareciendo en la Casa Blanca, que no era la de Macron ni la de Alemania, era la Europa en guerra de los países que
que estaba en guerra, y de los limítrofes, que son Polonia, Estonia, Letonia, es decir, esa Europa, incluso, si me apura, pues incluso Suecia, la Armada Suecia, incluso hasta la Suiza, que ha dejado de ser neutral. Es decir, no está hablándole la Unión Europea, no está presente ahí, está presente a sus aliados uno por uno, no bajo la bandera azul, sino países por su propio nombre y su propio lugar que sienten una amenaza y que quieren hacer que entienda la administración norteamericana que eso es una amenaza real. Por supuesto, pero ahí el problema con Zelensky es que Zelensky no se echó en brazos de esa Europa, no se echó en brazos de Letonia, Lituania, la Polonia anterior a Donald Tusk. No. Zelensky se echó en brazos de Macron, de Ursula von der Leyen, de lo peor de lo peor. Y claro, si te pones a unir la lista de puntos y ves cómo han evolucionado las cosas... Pero sí que es cierto que... Termino. Si te pones a unir la línea de puntos y ves cómo ha terminado todo el asunto y cómo el jefe de gabinete de Zelensky ha tenido que dejar el cargo porque él y el ministro de Justicia de Zelensky han sido detenidos por llevarse el dinero crudo en Venezuela, entonces, pues la pregunta es... ¿Zelensky realmente era todo ese aguerrimiento era real o era una pose? Porque ahí entre todos estaban robando como cerdos con la guerra y por eso la guerra no se acababa nunca. Yo no creo, pero... Pues yo no sé, porque vamos a ver... Yo solo quería puntualizar, no se echan brazos, es que los únicos que de verdad le dan dinero, una línea abierta de dinero, coge dinero, son esos países. Claro, Estados Unidos, que Donald Trump siempre dijo, nosotros hemos pagado más, es mentira. Siempre fue, a mí eso, cuando Trump me encanta, por ejemplo, el aplaudo lo que ha hecho en Oriente Medio, me parece un mérito extraordinario, lo que hace cosas en política exterior, de un mérito que de verdad hay que reconocérselo más y se reconoce poco, porque es Trump. Pero también, cuando a mi juicio dice mentiras o la caga, pues hay que decirlo. Y a mí me parece que él manejó mal, cuantificó mal el problema de... ¿Usted cree... De hecho, lo ha reconocido la propia administración norteamericana diciendo, y el mismo Trump lo dijo el otro día, dice, es que habíamos sido demasiado optimistas. Es decir, habíamos sido demasiado optimistas pensando que esto se podría arreglar de cualquier manera. Con lo que no contaba Trump es con que iba a tener que pelearse a la vez con Putin y con Europa. Eso no contaba Trump. Lo que no contaba Trump es que Putin es un mentiroso compulsivo y es un hombre que juega a no avanzar. Lo es. Él no quiere ni ir para adelante ni para atrás. Lo único que quiere es que igual le den un poco de oxígeno, pero él quiere que el tiempo pase, porque el tiempo pasa y Trump no es un dictador. Trump estará un tiempo, igual luego llega Marco Rubio, que me ha parecido últimamente, además, me está sorprendiendo positivamente. Me alegro mucho. La gran revelación de todo de esperanza esto. de cara al futuro. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el hecho de que en estos momentos esté en la cárcel la mano derecha de Pedro Sánchez por corrupción, nos dice algo sobre la posible naturaleza corrupta de Sánchez? Ya, pero eso es una falacia comparativa, don Luis. No, vamos a ver. Si la mano derecha de Zelensky estaba robando como un cerdo de la central nuclear de Zaporilla, estamos hablando de un caso de corrupción de más de 100 millones de dólares, donde se ha detenido al ministro de Justicia, que luego lo nombró ministro de Energía, donde ha tenido que renunciar a su cargo el jefe de gabinete, que a su vez era socio de Zelensky en una empresa que tenían antes de haber llegado a la presidencia. Yo lo siento, no creo, que sea ajeno. Hay cosas, don Luis, que hay que comprobar, hay que verificar. No he dicho nada que no esté verificado. Se ha detenido al presidente, al que fue ministro de Justicia, de la naturaleza de las empresas o los negocios, yo siempre digo una cosa, cuando se ha hablado de que siempre se ha dicho que Zelensky es un corrupto, ¿no? Porque siempre han intentado, eso viene del Kremlin, yo lo que digo demolerle, es que su mano derecha era un corrupto, y eso apunta a que él lo era o a que dejó hacer. Como Sánchez, es exactamente lo mismo que Sánchez con Ábalos. Entonces, yo, mirando hacia atrás, digo, vamos a ver. Ucrania siempre ha tenido un gran problema de corrupción, comparado con Rusia, imaginaos, ¿no? Y además buena parte de la corrupción ucraniana venía de Rusia. Venía de la cuestión de los hidrocarburos, claro, evidentemente. Pero, donde hay recursos. ¿Sabéis qué problema ha habido también ahí? Y donde peor le ha entrado, por eso se politizó, la causa ucraniana en Estados Unidos. Porque Ucrania, hay un momento, desde Maidán y tal, y viendo lo que tiene al lado, dice, vale, pues, ¿qué puedo hacer? Me voy a convertir en el paradigma de la europeidad, según la entiende la Unión Europea. Entonces, se quiso hacer el país más modernete de la zona.
que eso es lo que ha utilizado mucha derecha asilvestrada en Estados Unidos para cargar contra Ucrania. Zelensky rompe con eso. Es un tipo que ha intentado ser la cuadratura del círculo y a veces le ha salido regular. Cuando llega al poder, cuando hace campaña Zelensky, claro, es que la gente solo ve luego lo que ocurre. Ya. Cuando hace campaña Zelensky llega precisamente para negociar. Para revertir la situación en el sentido de decir, bueno, Rusia, es decir, es nuestro socio. Y para negociar, acuerda. Zelensky es el que abronca a Biden por decir que era una asustaviejas y que no pasaba nada con Rusia. Pero es decir, él llega, y además es que hay que verlo en la campaña. La campaña que él hace es una campaña precisamente de invertir la inercia que había de esa europeización desorejada, o Unión Europea desorejada, y decir, no, es que nuestro socio natural es Rusia y por lo tanto tengo que acercarme y tengo que dejar un poco esto atrás y volver a un punto de equilibrio que es el punto de equilibrio razonable y normal que debemos tener. Pero lo que no sabía es que Putin ya había dado la orden de decir, esto se ha acabado. Es decir, aquí no hay nada más que negociar. Yo solo sé una cosa: Putin es un criminal, es un invasor, es un agresor, es un dictador tirano, y para hacer frente a eso, pues hombre, se hace mejor frente con un gobierno no corrupto que con un gobierno corrupto. Y el gobierno de Zelensky era un gobierno corrupto. Era un gobierno corrupto desde que Trump, en su primera legislatura, le dijo, oye, saca a la luz, porque había un fiscal trabajando en ello, las corrupciones de la familia Biden en Ucrania. Y se pulieron al fiscal, y encima se le volvió el asunto en contra a Trump. Y posteriormente, recordemos que hace unos meses Zelensky intentó pulirse... Bueno, pues nada, que echen a Zelensky y veremos lo que pasa en Ucrania ahora mismo, que se va a montar la mundial. Déjeme usted terminar. Hace unos meses Zelensky intentó pulirse a la UCO ucraniana, al organismo de lucha contra la corrupción. Y la gente en Ucrania salió a las calles y tuvo que echar marcha atrás con esa reforma legislativa. Yo lo siento, estoy convencido de que el gobierno de Zelensky ha sido un gobierno enormemente corrupto, que ha hecho dinero con la guerra. Al menos, no sé si Zelensky personalmente, pero los que tenía alrededor lo han hecho dinero con la guerra. Lo cual quiere decir que en vez de ir el dinero a los soldados para hacer frente a Putin, se lo llevaban a algunos golfos canallas. Lo siento, eso es así. Entonces, pues eso, ¿qué me quiere decir? ¿Que es que Ucrania son los malos? No, todo lo contrario, Ucrania son los buenos. Pero oiga, los buenos parece que no tenían el mejor gobierno. Claro, Luis, lo que está claro es que yo lo que veo desde hace mucho tiempo es que hay una obsesión por llevarse por delante a Zelensky, sea por corrupto, o yo creo que eso es una operación primero pactada entre los negociadores norteamericanos y Putin, porque es una condición inexcusable que pone Putin encima de la mesa, y Putin siempre ha querido acabar con Zelensky. Al principio porque piensa que se lo puede ventilar en 48 horas. Y resulta que hay una... Pero no es Putin quien ha detenido a la mano derecha recordar que al principio de la invasión mandaron una columna de Spetsnaz directamente con la misión de capturar a Zelensky, una avanzada en vanguardia, para coger y cargárselo. Y lo que ocurre es que esa columna es masacrada desde el primero hasta el último ruso. Entonces, desde ese momento en el que Putin no está acostumbrado a que alguien le plante cara. Putin está acostumbrado a mandar, por eso gobierna Rusia, pues como de la única forma que se puede gobernar un país lleno de patriarcas y de tal, siendo el patriarca más grande de todos. Es decir, él dijo, ¿cómo se gobierna mi país? Si eso es una mafia, pues siendo Don Corleone, y todos los demás que me besen los pies. Entonces, entonces el desafío de Zelensky podría llamarse Paco, o Pakovic, es decir, me da igual. Es un problema, digamos, conceptual y estratégico para Putin. Tiene que desaparecer. No, pues yo creo que... Pero quien ha detenido a su ministro de Justicia y ha hecho destituir al jefe de gabinete de Zelensky no es Putin, no es Trump, es la justicia ucraniana. Sí, claro, no, pero es que además yo sí que creo que... Pues, yo creo que es un objetivo a batir. No, pero yo creo que Trump... Es una pieza a cobrar. Zelensky está claro. Pues yo creo que Trump a Zelensky le ha ganado el respeto desde la Casa Blanca. Por eso. Y que tiene, salvando absolutamente todas las distancias, todas. Don Mario, lo que dices pero es parecido a la relación de Trump con Musk. Hay algunos tipos que le sacan de quicio y a la vez lo le deja. Habéis visto que el otro día estuvieron cenando en Mar-a-Lago. Solo lo que dice usted es que es muy importante. Es decir, usted dice que Trump es eso y además se está notando. Pero fíjese cómo coincide ese momento Trump en el que ya no quiere pisotear la cabeza a Zelensky simplemente para darse el gustazo,
sino que empieza a respetarle o a verle como un tipo duro, coincide con la campaña que viene a saco de derribar a Zelensky como sea, por corrupto, por lo que sea. Y eso es una campaña orquestada, y vamos, yo lo estoy rastreando desde hace tiempo. Entonces, ese momento coincide perfectamente en el tiempo, y las casualidades no existen. O sea, en política, en geopolítica, no existen las casualidades. No, y habrá gente en su administración, pero... habéis visto que en Estados Unidos también, en la administración Trump, hay también corrientes, por decirlo así, o facciones, imaginaos. Bueno. Grenell, por un lado, Marco Rubio, por otro, lo hemos visto. Y en Rusia, el mundo Vance con el mundo del propio Rubio, que puede ser. Y Rubio tampoco lo tenía muy claro con... O sea, el problema de Ucrania fue que se politizó tanto en Estados Unidos que había poca fuerza conservadora que estuviera detrás, con peso específico, que estuviera impulsando la cuestión ucraniana. Que es milagro que en Estados Unidos no se hayan vuelto directamente contra Ucrania. Es un milagro, por lo que te digo, porque entre los republicanos solo estaban con Ucrania, encima los never Trumpers y tal. Era todo como diciendo, joder, que lo tenemos jodido. Una cosa sobre la America First que se nos va también, que no vemos en Europa con la nitidez con la que se ve allí. La vez, o sea, esto que han dicho ahora de América es nuestra, lo han hecho con referencias explícitas a la manera que tiene China de esquilmar los bancos de pesca de Sudamérica, que está esquilmándolos, arrasa con ellos. Y sobre el descojone estratégico que hay ahí. De repente Estados Unidos dice que no, aquí no puede venir Rusia, Irán, China, y que se piensen que todo el mundo es orégano. No es orégano. ¿No tenéis fuerzas militares para defender esto? Ya me encargo yo. Y esto se lo está poniendo a todos en botella. Por cierto, que esto aplica también a lo que está sucediendo con Groenlandia, que además nos parece... ¿Y este tío de dónde va? Está loco. Bueno, mirad los mapas y mirad lo grande que es Groenlandia y mirad dónde está. Mirad dónde está. Y entonces lo que sucede... Pero mirad el mapa desde arriba, desde el Ártico. Eso es. Que es además rutas... Claro, como la gente no va al Ártico de vacaciones, se da cuenta de que hay un montón de rutas que pasan por allí. Sobre todo, por ejemplo, de las aéreas y tal. Entonces, en Estados Unidos lo que sí que tienen claro es esto. A ver cómo somos. Uy, qué grandes somos. Y ahí hay una isla inmensa y entonces de repente dicen, ¿y esto de quién es? Pues mira, de ese reino diminuto que hay ahí, que les ha dado además el derecho de autodeterminación. Ah, vale. ¿Pero qué va a depender? ¿Mi seguridad de estos? Evidentemente no, dicen. Evidentemente no. Que a nosotros los europeos nos puede costar un mundo pensarlo. Pero a la vez... No somos Estados Unidos, donde tiene una isla continente frente a sus costas y en medio de Rusia, y ellos... no debería costarnos verlo. Claro. No debería costar. Decir, otra cosa es que hagamos juicios morales constantemente, que aquí se hace mucho juicio moral, pero luego lo que es decir, ver la realidad, el mundo real en el que te mueves, eso cuesta mucho. Ellos teorizan menos y hacen más. Son realistas. Y entonces a los europeos los detestan precisamente porque se nos va la fuerza por la boca. Lo digo, una superpotencia en declaraciones. Eso es. A ver, señores, antes de entrar en cuestiones de, por ejemplo, la exclusiva que hoy saca Voz Populi de esa conversación por WhatsApp de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos en enero de 2024. Te quiero como un amigo y todas esas cosas. Antes de entrar en eso, tenemos unos minutillos antes de la pausa publicitaria. Vamos con Irán. ¿Creen ustedes que va a caer esta vez el régimen? Porque parece ser, por las noticias que están llegando, que al menos en una ciudad las fuerzas de seguridad se han unido a los manifestantes. Ojalá. Vamos a ver, es que no deja de ser también muy curioso que la America First esté significado también la implicación directísima de Estados Unidos en conflictos, que es lo que mucha base maga le está criticando a Trump. Sí. Ojo, que se le estaba revolviendo un montón de gente. Es que la base maga también se ha vuelto un poquito... Sí, no, pero ahora sí, es decir, había un... Bueno, ya era un poquito rara, pero ahora ya se ha ido de madre. Como ha habido un mensaje muy aislacionista durante mucho
mucho tiempo, de repente dicen, oye, esto de aislacionismo, ¿qué tiene que ver? Y además a muchos les dicen, a mí qué me importa Venezuela. Es que de verdad a muchos no les importa nada que no sea Estados Unidos. Hasta que llegues a la puerta de tu casa. Y luego además dirás, hacen elucubraciones marcianísimas. Bueno, ¿para qué vamos a entrar? ¿No? Porque de repente hay unos que te dicen, no, mira, es que son conservadores en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay matrimonio. Pero ¿qué cojones que tenéis en la cabeza, tíos? Por eso, iros a Corea del Norte también, que veréis que claro, es maravilla. O que se vayan a Afganistán con los talibanes. Entonces, ¿qué sucede? Pero lo que sí que en Estados Unidos hay trauma con Irak. Trauma. Y además en Irak se nos olvida, no hubo guerra de Irak, porque no hubo contendiente, se los pulieron enseguida. El problema que hubo en Irak fue la posguerra. Y que además, claro, esos son avisperos, porque muchos de ellos no son países, son tribus que sea por ejemplo, Irán, por ejemplo, la gente dice Irán, los persas, que alguien vaya ahora mismo y ponga Google composición étnica de Irán para que vea de lo que estamos hablando. En Irán, por cierto, los campos petrolíferos están en la zona árabe, igual que en Arabia Saudí, bastión suní, los campos de petróleo están en la zona chií, que hay un 10% de saudíes que son chiíes, a los que los tratan, chicos, maravillas. Tienen pánico a entrar ahí. Y en Irán es muy grande, punto uno. La Guardia Revolucionaria no es la Guardia Chavista. Estos son los que han dominado de verdad Oriente Medio. Siria, el Líbano, el Yemen, con gente en el terreno, con asesinos natos. Eso es muy difícil. Y la cuestión de gestionar la multietnia ahí es brutal, porque no nos damos cuenta, pero allí hay movimientos independentistas, kurdos, árabes, es de todo. Y entonces eso, lo que no quieren es, por eso insisten siempre tanto con el boots on the ground, no quieren nada de botas sobre el terreno y tal. Y en Irán sucede también que el problema es que los malos no son los ayatolás, entendedme bien, que los que tienen el poder de verdad son la Guardia Revolucionaria, ni siquiera las Fuerzas Armadas, que es una parte, aparte. La Guardia Revolucionaria está ahí para proteger la revolución islámica, incluso de las Fuerzas Armadas. Bueno, sería el equivalente a la Guardia Nacional Bolivariana, pero en serio. Pero muy en serio. Y entonces, es verdad que ahora los ayatolás están son como las Waffen SS, ¿no? Y hay una cosa buena también, que es que es una cosa buena sobre el papel, pero que luego pasa lo que pasa. Irán tiene unas poblaciones urbanas tremendamente occidentalizadas, súper modernas, con unas ganas locas de integrarse en Occidente o en el modo de vida europeo, global, o lo que sea. En el mundo moderno que existe en una parte del mundo. Pero que eso pasaba en Irak, eso pasaba en Siria más laica no la había. Y de repente se vienen estos abajo y salen alimañas que dices, ¿de dónde han salido? En el norte de África, igual, de los peores carniceros islamistas salían de Túnez, que era el país que tenía proscrita la indumentaria islámica. Proscrita. Entonces, de repente, ese tipo de cosas a Estados Unidos le deja, como dice, a ver qué hacemos al meter aquí la mano. Por eso siempre inciden en que sea una cosa propia de los iraníes. Pero ahí el drama siempre es cómo desmontas un régimen donde el que detenta el poder es el que tiene las armas, y es que es muy, muy complicado. Veremos mismo yo lo que sí, las noticias que había es que estaban mandando a los principales focos de sublevación y de manifestación y protesta fuerzas bastante... Pero si el problema a veces es ese, mira, fijaos, hay un momento, nosotros, si eso se ve en Irak y en Siria, cuando de repente dices, joder, qué bien van a caer Assad y Saddam, y de repente dice, bueno, cuando se retiraron de Mosul, corriendo, el ejército iraquí, que era el ejército iraquí, que había luchado una guerra de exterminio contra Irán 15 años antes, salieron corriendo con unos tíos que iban con camello. No, pero iban con furgonetas, coño. Sí. En Mosul, no entonces de repente Estados Unidos tiene mucho miedo a decir, joder, es que aquí los huecos los llenan enseguida los peores, porque claro, ¿quiénes llenan el hueco?
el que corta la cabeza y luego pregunta. Hombre, es decir, ¿quién se puede enfrentar al poder devastador de, por ejemplo, de un Estado, o sea, ¿cómo se llaman los hermanos? La Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria. ¿Quién se puede? Pues los más bestias. Es decir, no se pueden enfrentar los alelíes. Bueno, pero incluso. Pero es lo que que el yo Estado digo Islámico, por ejemplo, había el Mujabarat y los servicios de las fuerzas de élite iraquíes fueron los que hicieron el paso. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué somos ahora? Lo que sean. Las élites de los grupos terroristas más fuertes eran exmiembros de las fuerzas de élite de Saddam Hussein. Claramente, no te jodes que se van a ir a su casa. Y perdón, sí, claro. Aquí palabras. No, pausa publicitaria y cambiamos de tema porque tenemos esa exclusiva de Voz Populi sobre el intercambio de WhatsApps entre Pedro Sánchez y Ábalos. Te quiero como un amigo, le decía Sánchez, cuando ya todos sabíamos las corrupciones del clan Aldama, Koldo, Ábalos, etcétera. Y también hablaremos de encuestas. Pausa y a ello. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad. Enero de 2024. Ya desde 2023 sabíamos, bueno, ya desde 2021 sabíamos de las andanzas de Ábalos en, bueno, digamos, fiestas un poco despiporrantes en paradores diversos. Y desde 2023 sabíamos que había una trama de corrupción con el tema de las mascarillas, caso Aldama, Koldo, etcétera. Ya estaba imputado Koldo desde 2023. Todos sabíamos que Ábalos también estaba en el ajo, pero no se había podido abrir investigación formal sobre Ábalos porque estaba aforado, con lo cual seguían recabándose pruebas. Todos lo sabíamos. Bueno, pues eso desde 2023. Pues en enero de 2024 Sánchez intercambia una serie de WhatsApp con José Luis Ábalos para afearle que esté apoyando al rival de Diana Morant en las elecciones internas valencianas. Y dentro de eso, pues uno de los WhatsApps dice: te quiero como un amigo, le dice a Ábalos.
O sea, le quiere como un amigo después de que ya supiéramos todas las fiestas. Eso dice Sánchez a Ábalos, ¿no? Sí. O sea, el textual es así, te quiero como un amigo. O sea, le quería como un amigo después de que ya le había tenido que quitar, porque ya había salido de todo, después de que supiéramos lo de las fiestas, después de que estuviera formalmente ya iniciada la investigación, estuviera imputado Koldo, estuviéramos a la espera de que se terminaran de cuadrar las cosas para imputar a Ábalos. Después de todo eso, le sigue queriendo como un amigo. Vaya por Dios. Pero no decía que no le conocía. Sí, debe ser. Es decir, que no era nada... Personal no tenía... Que apenas le conocía, no tenía roce con él. Simplemente estaba ahí y de vez en cuando pues alguna cosa juntos harían. Pero no tenía... Eso es lo que queda claro. Bueno, evidentemente Pedro Sánchez es un hombre al que yo creo que la hemeroteca es como una trituradora de las trituradoras mundiales. Es decir, es el hombre que tiene una hemeroteca más espectacular para darse cuenta de que lo que cabría preguntarse es si alguna vez ha dicho algo que sea cierto. Algo que sea Jamás. cierto. Yo no recuerdo algo que sea verdadero de este hombre. Yo, de hecho, dudo de que se llame realmente Pedro Sánchez. Yo creo que incluso, si habéis visto Misión Imposible, esta de Tom Cruise, la serie y tal, yo creo que está camuflado alguien debajo. Es decir, va a haber un momento que se va a quitar esa máscara homomórfica o no sé qué, como se llama, y va a aparecer un tío verde. Un tío verde o algo así, porque no tiene ningún sentido hasta el punto que puede llegar a mentir a la velocidad que miente y con la intensidad que este hombre falta a la verdad. Pero bueno, es Sánchez, que a mí lo que me interesa ahora más, muchísimo más, es, primero, la celeridad de los tribunales, en lo posible que sean tengan la mayor celeridad posible, que ya sé que son causas complicadas pero y con pocos medios, pero que sean rapiditos. Eso es muy importante. Y lo segundo es que la oposición tenga un plan, porque estamos un poco, como explicaba un poco, en cierta forma, como Venezuela. España no es un país que tenga simplemente un modelo político que no funciona bien, con un partido político que hace cosas raras. España tiene un problema estructural. Es un país que lleva ya 50 años de una transición que se desvió la fueron desviando gradualmente, ¿no? Y la fueron desvirtuando gradualmente, y ahora pues tenemos un país que es un poco como pues, hablando a la distancia, como Venezuela, un país de bandas, un país de bastante delincuencia, de bastante corrupción y de una dependencia colosal, de grupos de dependencia, de bandas políticas, tenemos ahí a los separatistas por un lado, que son como los Pancho Villa de dibujos animados, y un país que está mal, que hasta la función pública ha entrado en una decadencia brutal. Los servicios que se supone que presta el Estado social que tenemos son cada vez peores, y entonces a mí me preocupa muchísimo, don Luis, es qué visión tenemos los propios españoles y qué visión tienen aquellos que aspiran a no sé, o sea, a salvaguardar de nuestro país, ¿no? No lo sé, es que no la tengo. Estoy pidiéndola y no la recibo. Con la cuestión de... Yo creo que en cuanto desaparezcan ciertos tapones, empezando por Sánchez, yo creo que este país va a dar la vuelta como se vuelve un calcetín. Ojalá. Hay gente maravillosa en Argentina, sí, pero... Hay que cambiar muchas cosas. Lentamente, es decir, unas fácilmente y otras difícilmente. Unas más rápidamente y otras habrá que darle más tiempo. Pero hay que tener una idea de país muy diferente del que no de la España, de nuestra España de toda la vida, con sus paisajes y sus costumbres o su vida, su modo de vida, o sus personas, sino lo que es la forma en la que funciona el país, es que darle una vuelta de arriba abajo. Mira, por ejemplo, que estaba diciendo que puede pasar como en Argentina, pero tenemos un problema. Somos mucho más viejos. No, y no solo eso, sino que en Argentina el peronismo no puede activar como causa de crisis sin vuelta atrás la cuestión nacional, por ejemplo, y estos lo van a hacer enseguida. Van a reavivar y reactivar la cuestión nacional, van a activar la forma de Estado. Tenemos un cambio de un golpe al régimen. La izquierda mañana te van a hacer consultas, lo están diciendo, y están utilizando actos
Creo que Armengol lo dijo el día de la Constitución, que había que hablar ya en clave. Bueno, pues en plan dictadura hispanoamericana, ¿no? Es decir, ahora como voy a perder partida, lo que voy a hacer es un proceso constituyente, claro, para quitaros todos los derechos. Sí, van a hacer eso. ¿Y qué sucede? Que hay zonas en las que eso puede generar un problema real de desestabilización. No te quiero ni contar cómo les dé por tocar la cuestión del referéndum sobre monarquía o república. Este tipo de cosas además que no se pueden hacer, pero a esto les va a dar igual. Y ahí tenemos un problemón, porque cuando tú, por ejemplo, Milei puede, y de hecho repelió a muchos que podían ser afines a sus ideas, pero detectaban al personaje, y luego de repente el personaje llega y dicen, bueno, pues ahora toca remar en esta dirección. Es que aquí te vienen estos y dicen, bueno, pues vamos a ver, porque claro, las naciones oprimidas por el no sé qué necesitan sacudirse el yugo de, y ya está. Don Mario, permítame están activando la cuestión de la lengua en Asturias, permítame Aragón, permítame que me interrumpa, Mario, porque esto es un matiz importantísimo. Eso es cierto que vamos a entrar y estamos ya viendo desde Zapatero estamos viendo esa involución, ¿no? Han pasado ya unos cuantos años, 21 años creo recordar, o 20. Pero hay un factor que nos diferencia muchísimo de un país como Argentina, y lo de verdad, o sea, no es un factor menor. ¿A mejor o a peor? A peor. ¿A peor? Dios mío. No, sí. Es que la pirámide poblacional argentina es completamente al revés que la nuestra. Claro. Es decir, hay muchísimo. Ahí la mayoría son jóvenes. La mayoría que vota son personas de menos de 30 años o de 35, no sé. Es decir, tiene una vitalidad al país, puesto que hay una masa de población que es muy joven. Y un futuro, claro. Es decir, y menor aversión al riesgo propio de la juventud, es decir, más capaces de apostar por cosas que aquí ponen los pelos de punta al español, porque el español tiene el culo muy gordo, se le ha puesto el culo gordo, está viejecito, está rechonchito y no quiere aventuritas. Sabe que eso está impreso en nuestros genes y se llama neofobia, y por ejemplo se ve perfectamente en los cuervos. Hasta una cierta edad los cuervos y todas estas las aves del mismo tipo exploran todo tal, y llega un momento donde ¡pum!, se ponen nerviosos como toques cualquier cosa del entorno, cambia una piedrecita de sitio y se vuelven medio locos. Pues tienen neofobia. Pues muy bien explicado, porque me parece que viene muy bien como ejemplo para entender el problemón que tenemos. Es decir, esto es el análisis político, digamos, ordinario, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que el futuro nos está poniendo ante las narices, el futuro inmediato ya, es que solo van a tirar las naciones, puesto que envejecen, solo van a tirar las naciones que busquen la forma de ser mucho más eficientes, de hacer mucho más con menos, de sacarle muchísimo más provecho a la gente talentosa que tenga, es decir, de ser mucho más productiva, creativa, emprendedora. Es decir, porque cuanto más envejece una nación, casualmente se produce una paradoja, más necesidad de reformas positivas necesita. Claro. Es decir, y entonces ahí hay una paradoja, porque cuanto más vieja, más quieres evitarlas. Claro, y esto hay que decirlo, los periódicos tienen que decirlo más. Bueno, pero hemos acabado en esto, no sé cómo, cuando habíamos empezado hablando de los WhatsApps de Sánchez a Ábalos. A mí es que me impacta que en enero de 2024, cuando ya sabíamos todo, cuando ya estaba abierta la causa de las mascarillas, cuando Koldo ya estaba imputado, todavía no detenido, pero faltaban escasas semanas, cuando ya, pues eso, sabíamos desde hacía 3 años el gusto de Ábalos por los paradores españoles, gran cadena de establecimientos hoteleros, y cuando ya sabíamos todo eso, Sánchez escribiéndole en enero de 2024 a Ábalos, sabes que te quiero como un amigo. ¿Se acuerdan ustedes la que le montaron a Camps con aquello de amiguito del alma? ¿Se acuerdan ustedes de aquella conversación telefónica? El líder de la izquierda tiene bula. ¿Por qué? Porque como, entre comillas, ellos defienden el bien moral, sí pueden tener deslices. Porque al fin y al cabo, don Luis, persiguen el bien. Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Afearles a los que persiguen el bien, que persigan el bien por unas menudencias de nada? Entonces, esa es la asimetría que muchas jóvenes, por cierto, hablando de juventud, en España, pues están hasta las narices. Entonces, quieren un sistema pues legal, que tenga una reciprocidad.
Es decir, queremos un sistema que sea recíproco. Es decir, ¿cómo que tú puedes hacer lo que te dé la santísima gana y hacer lo que te dé la gana, robar, es decir, perseguir mujeres, hacer todo tipo de charranadas y tal, y tú, como eres persigues el bien moral, a ti no se te puede tocar, y nosotros que queremos simplemente prosperar y hacer cosas y encontrar un buen trabajo, porque es lo que piensan los jóvenes, nos tienes masacrados. O sea, decir, ¿por qué? Porque no soy de izquierdas. Me tienes que masacrar porque no soy de tu bando. Entonces, eso yo creo que eso lo escenifica muy bien Sánchez. Por eso miente cada vez que abre la boca. Pues lo que pasa es que las mentiras ya cada vez parece que le funcionan menos. Estaría en mínimos de toda la legislatura, según la encuesta de hoy de Sigma 2 en El Mundo. Y la verdad es que las tendencias de la encuesta de Sigma 2, los valores absolutos, ya les he dicho que cada empresa tiene sus sesgos. Pero si nos fijamos en las tendencias, pues oiga, PP bajando, PSOE bajando, Vox subiendo. ¿Cuánto ha bajado en esta? ¿Ha bajado el PP también en esta? No la he visto. También en esta, sí. ¿Sí? Baja un O sea, que marca tendencia ya. Sí, sí. Está marcando tendencia, porque ya no es una cosa puntual. O sea, ya podemos empezar a unir puntos, ¿no? Y ver qué sentido tiene la gráfica. Sí, pero yo es que creo que es que ya resulta ilusorio el pensar que podemos estar al margen de lo que son las grandes corrientes que está habiendo en toda Europa, donde los partidos soberanistas suben y los partidos tradicionales bajan. Y es que es normal, tenemos una serie de problemas a los que no se da respuesta desde los partidos tradicionales, pues surgen otras cosas, ¿no? Claro, es que decir, el público es práctico. O sea, el ciudadano, no va... Pero ahí hay una pugna también, ¿eh? Hay una pugna, y yo creo que Europa, sobre todo Europa, además, porque es el continente más necesitado. Yo creo ya el otro día en la rueda de prensa que daban los chinos para criticar a Trump, si vio usted el mapa mundi que había al fondo. No me fijé. Pues en lugar de estar como lo hemos visto toda la vida, que se aparece Europa, África y al otro lado de Estados Unidos, es Asia-Pacífico. Vale. Es decir, y nosotros ya, España está ahí como si fuera la Antártida. En la periferia. Sí, una cosa perdida ahí. Entonces, bueno, pues, oye, eso es propaganda del régimen chino, sí, pero es la verdad. Es decir, el centro se está desplazando allí, el centro de interés mundial. Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, necesitamos que los jóvenes y las personas que no son jóvenes precisamente, porque es que a veces tengo la sensación que nos importan un huevo hasta nuestros propios hijos. Somos tan conservadores, tan de no mover nuestro culo, que a veces incluso decimos mucho a nuestros hijos, pero a la hora de votar o de tomar decisiones es como si nos importaran muy poco, ¿no? Nos importa más nuestro futuro. Pero eso yo creo que también tiene que ver con... Ha habido un cambio cultural muy de los mayores que se ha producido en la historia de la humanidad. Yo creo que es... De verdad, yo creo que en los últimos 100 años el mundo ha cambiado de maneras inconcebibles, en términos morales, en todo. Desde tú haces tu vida de ocio, de sexo, etcétera, no tiene nada, que son planetas distintos a las de tu madre, no a la de tu bisabuelo, tu madre. Tú haces cosas que dice tu madre, pero que, ¿vale? Bien. Y eso afecta también a la familia. Y los vínculos son infinitamente más endebles. Y el desarrollo autonómico de la gente es. Entonces, ¿qué ha pasado? No hay. La familia está muchísimo menos estructurada. Ya no es una fortaleza. Al jefe se le puede discutir. No hay jefe. Al jefe se le puede derrocar. Te puedes reír de él. En algunas cosas dices, mira, por esto que te digo, mira el hombre este primitivo de las cavernas, mi padre, que ha salido de Atapuerca. En 1000 cosas te crees, por conocimientos, por todo, que tu padre es de Atapuerca. ¿Qué ha sucedido? Que no solo, o sea, no es que el padre diga, me da igual mi hijo, sino que el hijo lleva diciéndole desde los 12 años, me da igual lo que digas, papá, yo me apaño. Y tu función muchas veces es suelta pasta. Esto lo decía, lo cantaban los Ronaldos, ¿no te acuerdas? Sí. Más dinero, papá. Sí. Más dinero, ¿no? Adiós, papá. No, mira, fíjate que la frase es antológica. Adiós, papá, más dinero. Sí. Entonces hay un momento en que
todo estaba anunciado en la movida de los 80. Recuerden ustedes aquella canción de los Zombies de "Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet". Pues eso hace que se tenga menos idea de la conexión intergeneracional y de que pero sí, estoy las de acuerdo, asistencias. Estoy de acuerdo. Se ha pasado, nuestro mundo por ejemplo, mira, tú has pasado de cuidar a los familiares a... se da la vuelta. Hay gente que considera una aberración que se cuide a los familiares. No, están mucho mejor atendidos en tal sitio. Entonces, se ha cambiado tanto, la inversión ha sido de valores tal que eso que tú dices es hasta explicable que suceda. No, pero por ejemplo, los vientos de cambio que pueden venir de esa corriente es entender precisamente lo que usted está explicando. Por ejemplo, es decir, no puedes decir, hemos asumido que los hijos los tiene que educar el Estado, que es algo completamente delirante. Esa externalización no se produce sin consecuencias, tiene consecuencias muy graves. Entonces, lo mismo ocurre decir, bueno, pues también hemos aceptado que los padres, cuando se ponen un poco chochos, pues que los cuide también el Estado. Es decir, al final tú eres un poder desgraciado, deprimido, que no tienes horizonte, tu vida no es que no tenga horizonte, es que no tiene sentido, o sea, no le ves un sentido. Entonces, pues eso yo creo que los vientos de cambio también están para incidir sobre, decir, no solo es que es una cuestión económica, no solo es una cuestión demográfica, no solo es una cuestión de corto plazo, de que corremos este riesgo tal, material, sino es una cuestión, si no, tenemos un riesgo muy grave, porque tenemos un riesgo moral muy grave que nos puede llevar a... Bueno, nos está llevando donde nos está llevando. Es que, de hecho, hay un conflicto tremendo, y esto es del ser humano, y es, a medida que se sofistica, y que él se considera más autónomo y con más capacidad para realizarse, tiene más problemas con la cuestión trascendental, y además, como cada vez te cuesta más creer en cosas trascendentes o en hacer algo trascendental, el problema de la búsqueda de sentido que decía Frankel es tremendo, precisamente porque en ese sentido, las estadísticas muestran que está habiendo un revival del sentimiento religioso, al menos en algunas partes de Europa. De sentido, es lógico, es la búsqueda de sentido, pero es que la búsqueda de sentido Mario, hay un no solo se sofistica, de repente te dicen, por ejemplo, y te viene un artista o un Rosalía, lo que sea, no, es que tengo vacío. Entonces, a mucha gente eso le apela, porque le pasa a ella también, pero ella dice, ya, pero es que la solución que ella predica me parece una regresión, porque como lo has cerebralizado todo. Sí, pero se da usted cuenta de que hace 30, 40 años esos artistas que buscaban un sentido a la vida les daba por el budismo y chorradas por el estilo. Y ahora no, ahora está habiendo conversiones al catolicismo entre artistas conocidos, pues muy notables, ¿no? Claudio Magris, este filósofo italiano que a mí me parece un hombre muy fino, escribió hace mucho tiempo eso. No es que se hicieran budistas, es que se hacían religiones a la carta. A mí me gusta esto del budismo, lo pongo aquí, esto de tal, lo pongo aquí. Entonces Magris decía, mira, chicos, así vais mal, porque las cosas, el sentido de las creencias no son facultativas. Es decir, no puedes coger como en un supermercado, decir, o tienes un sentido y lo puedes entender y lo puedes asumir, o si no vas a andar flotando en el magma de la nada, ¿no? Entonces, pero lo que decía Mario, hay una cuestión también muy derivada que en estos vientos de cambio conviene tener muy presente, y es que no hay que olvidar que la gran depresión que tiene la sociedad moderna, sobre todo la de los estados sociales, ¿no? Precisamente consiste en una trampa que no solo es que se vuelva más sofisticado, Mario, sino que le han engañado. Le han dicho, tú puedes ser independiente a tope, tío. Puedes ser una independencia individual, a ti no te va a contestar nadie, tú eres el puñetero amo. Porque entonces a la mujer la vamos a sacar de la cocina, a tal, le vamos a dar... pero ¿dónde está la trampa? Es decir, que esa independencia no ha venido de tu propia construcción personal, de tu maduración y de tus vínculos y de tu resiliencia, sino que ha venido de la acción del Estado. Es decir, al final, tu dependencia de la familia tradicional o del entorno comunitario tradicional, esos lazos que los han roto y te los han reemplazado por una dependencia intensísima de un aparato que se llama Estado social, al que te trata, no sabes quién te trata, no sabes quién es decir, es anónimo, es frío, es que además... y además te deja de lado cuando le conviene, con la terapia. Entonces, yo creo que hay ahora estamos viendo que esa forma de haber evolucionado
ha sido está haciendo daño, mucho daño. Entonces hay que la gente va volviendo. ¿Sabe usted la única esperanza que tengo? Que efectivamente están haciendo un daño inmenso en el tema demográfico, en el campo demográfico. Es terrible lo que se está haciendo con Europa, pero me acuerdo de lo que pasó con la peste negra, que en 1348, entre el 48 y el 50, murió la mitad de la población en Europa por la peste negra. Y 25 años después se había recuperado la población, porque puestos a reproducirnos, los seres humanos somos extraordinarios. Yo no quiero ser pesimista, pero, por ejemplo, cuando en plena Segunda Guerra Mundial la gente tenía hijos como si no hubiera un mañana. Es decir, estaban cayendo bombas y la gente tenía hijos. Es decir, esto ahora ya no... Es que los hijos son el pasaporte a la eternidad. Claro, es que la única cosa que te va a decir, si de verdad es trascendente en tu vida es yo le digo con todo el cariño a aquellos que no tengan hijos o que no hayan podido o que no quieran, es decir, con todo respeto. Pero digo, desde el punto de vista para mí, es decir, si algo que puede trascender de ti es dejar un legado, y el legado vivo es el legado de los legados, ¿no? Entonces tiene un sentido trascendente, por supuesto que sí, pero lo han estigmatizado. Es decir, cuando hablan de hay que hacer políticas por natalidad, yo le digo, mire, no hace falta, eso es un asunto de la sociedad que convendría educarse bien y darle el valor positivo, el enormemente positivo que tiene los hijos. Pero no, yo le digo que bastaría con legislar negativamente, es decir, todo aquello que haya ido contra el hecho de valorar positivamente la procreación, todo eso hay que desmontarlo. Y los discursos que vayan contra la procreación, sobre todo los discursos falsos, intelectualmente falsos de pura falsedad. Hace escasas semanas salía la MEMA, la ministra de Sanidad, a decir que había que hacer una campaña para poner en valor el aborto. Dices, pero ¿qué dice esta perfecta canalla? Es que es que lo que van es a destruirnos. Es decir, al poder, ¿qué le interesa a Luis? Una sociedad fuerte, independiente, con individuos aguerridos, que dejan descendencia, que encima se constituyen en familias numerosas, que son casi como no sé, como las películas de los vaqueros, ¿no? Que te enfrentabas con uno y te aparecían 12, ¿no? A ir a por ti. ¿Qué prefiere el poder? ¿Eso o una sociedad de individuos memos, alienados? Bueno, como veo que ustedes siguen sin querer hablar de lo que yo quiero hablar, pues les planteo una última cuestión para estos 5 minutillos que nos quedan antes de que acabe la tertulia. ¿Qué creen ustedes que harán Pablo Iglesias e Irene Montero si cae el régimen iraní? Ir a esquiar. ¿Es esquiar? Sí, seguir esquiando. Seguir esquiando. No tiene mayor bien. ¿Qué gente repulsiva? Son repulsivos. Esos sí que son repulsivos. Son parásitos. Y cómo... lo peor es que han conseguido que este gobierno les compre ciertos mensajes y se han convertido el gobierno en portaestandarte de las posiciones de esta basura de gente en cuestiones internacionales, sobre todo. O sea, es que han estado aliados con la auténtica escoria de la humanidad. O sea, no hay régimen basuriento con el que no hayan estado relacionados. Y van dando lecciones todo el rato. Bueno, va muy todo bien. El rato. Oye, don Mario, cómo viven, ¿eh? Y cómo viven, exacto. Viven, y encima no se han visto en otra en su vida. Y encima se chulean. O sea, sobre todo, Pablo Iglesias se chulea. Sí, encima. De que es un potentado a costa de los pringados que... Claro, ese tipo de perfil repulsivo, porque primero, cuando no le va bien, cuando no tiene todo lo que tiene ahora, se dedica a señalar al vecino. Porque al vecino le va bien, entonces hay que quitarle al vecino todo lo que se ha ganado, y porque eso es injusto y es un canalla, el vecino es un sinvergüenza. Caso Mercadona, o caso de Zara, por decir los empresarios más odiados por esta gentuza. Pero luego, oye, cuando a ellos les va bien, cuando se empiezan a forrar, cuando empiezan a tener patrimonios, propiedades, viajecitos, dineros, cuentas corrientes, vete a saber dónde, entonces ya ese discurso es curioso. Un poco más ellos que se enriquecen a costa de los demás, eso está bien. Eso ahora, sí. Si alguien se enriquece creando riqueza, caso, por ejemplo, Mercadona, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? Eso es. Y cómo viven del resentimiento, de la saña, de citar lo peor de
de la Es que me gente. producen- De lasaña, me pues lasaña. por cierto, la lasaña del Mercadona está muy buena. La lasaña de verduras, especialmente. ¿Sí? Bueno, sí, muy rica. Bueno, hay que llamar a doña Carmen Carbonell para que venga a traernos la opinión Después de los de este oyentes. consejo culinario. Después de este consejo culinario. Sin embargo, las latas de sardinas del Mercadona no me gustan. Pero las lasañas están Bueno, hace falta estupendas. compensar, don Luis. Si había quedado usted bien con... No, pero si No, alguien, que si alguien me está Rache. escuchando, muy bien por las lasañas, pero Un día que estamos aquí, le cambien pido las le pido a sardinas. Mercadona que devuelva los filetes de pollo de corte fino, que nos traen unas chuletas de pollo ahí. Es Pero verdad, a los mí que también, somos solteros me parece que gustan parecemos los picapiedras. filetes de pollo de corte fino, sí. Quedan magníficos. Claro, por eso, y sobre todo los que somos solteros se pueden hacer. Es que me traen ahí un chuletón que parezco Pedro Picapiedra, un pollo. No, eso y- no es un pollo, eso es un. Es que además los es filetes un de dinosaurio. pollo gruesos son un poquito, dan un poco más de reparo. Y si acabas de no hacer bien, por dentro son repulsivos. Sí, además de eso, directamente, sí, que los vuelvan a hacer, es decir, por favor, no sé quién se le ha ocurrido, que son muy inteligentes, hacen cosas muy buenas constantemente, pero esto yo creo que ha sido un paso atrás. Es que si hacen eso, saldrá Irene Montero diciendo, ya está Mercadona quitando carne al pollo. No, claramente. Es a lo mismo. Bueno, doña Carmen Carbonell. Yo quiero pedir a Mercadona que vuelvan las patatas con sabor a huevo frito. Ahí lo dejo. Lo que pasa es que esto estaba muy rica. Pero esto ha sido una cosa de la ¿Cómo que ha Unión sido de Europa? Europea, ¿Por qué? sí, porque son unos saborizantes, como pasaba con las patatas onduladas, sabor jamón, que parece ser que tenían muchos componentes que podían ser cancerígenos. Entonces, pues, Como ahí siempre. va. Europa hace, sí, Por sí. amor de Dios. Por cierto, y Esas además, patatas de huevo fijaos, frito, que porque no- hay productos que de no repente sirva. empiezo a ver que desaparecen y digo, ya está Europa. O sea, yo ya tengo fijación con Europa, casi como con De Almeida. todas formas, un momento. Fijaos- Cuando se dice es Europa, Unión posiblemente sea aquí. ¿Quién es el ministro de Consumo? ¿O Aquí ministra? está Bustinduy, ¿no? Puede ser. Mira, Pues fíjate. lo mismo, es idea suya, pero se le echa la culpa a... No, es que hay pero una sí que hay directiva europea. cosas ahí que son de ese tipo. Por ejemplo, ¿habéis visto que ya hay cada vez menos toallitas desechables de limpieza? A mí me da que no es porque la gente las haya dejado de usar, porque la gente no deja de usar. O sea, de un día para otro. Segundo, y esto lo comprobó doña Carmen bien pronto. Hagan ustedes esta prueba. Vayan a un supermercado y vayan a la sección de yogures y hagan la obvia. Voy a coger el de litro, que será más barato. Vayan y háganlo a ver si es verdad. Comparen, vayan con la calculadora y miren si los yogures pequeños de unidad, 4 sumados, son más caros o más baratos que el del litro. Y Carmen dijo un día, pues a mí que me da que esto tiene que ver con las regulaciones contra el plástico salvífico de la humanidad y que estos hijos de Satán lo han convertido en lo contrario. Es verdad. Don No, Luis, pero- mire a ver los por el envase que recipientes utiliza más que la plástico, gente ¿no? usa para ahorrar ahora son más caros. Por favor, Por Donald culpa- por Trump, culpa de- luego te pasamos Hombre, la muy interesante, muy dirección interesante. del donde se Doña reúne la Carmen, Comisión usted, Europea. vamos, Doña Carmen en el Doña Carmen, supermercado, a ver, eso, vamos. Es como un Delta Forza. Sí. Aquí no De hay, no hay hecho- manera de hablar de lo que hay que hablar. De hecho- es la hora de los oyentes. Estamos nosotros, Mario y Sí, yo. además ¿sabes? me están dejando aquí de doña económica. En fin, ¿cree que esta vez caerá el régimen iraní? Esta es la pregunta que lanzamos esta mañana. 3 opciones solamente, sí, no y no lo sé. De momento el 48% de los encuestados dice que sí. Hay un escéptico... Bueno, mucho optimista en nuestra audiencia, caramba. Bueno, hay un 24% que dice que no y un 28% que no lo sabe. Me parece muy honesto esto de decir que no lo sé, porque la verdad es que con lo que pasa en la política internacional... A nuestra marcha, a nuestra audiencia le va la marcha. Sí, bueno, eso de siempre. En fin, voy con comentarios. Un deseo que manda el Maje. Elena, la tuitera, dice que espera que esta vez el pueblo lo consiga. Antonio Álvarez dice, más que confiar, quiero creer que sí. No es lo mismo mentar al diablo que verlo venir. Que se lo pregunten a Maduro. En las publicaciones de YouTube me encuentro un juego de palabras que propone Svensson 612, que dice, el régimen de Irán está maduro. Y ahí... Bien tirado. Muy bien. Inteligente, nuestro querido oyente que nos escribe en el chat, no, perdón, en las publicaciones de YouTube, y en el chat nos hace un vaticinio, Loboastur72, dice, Irán cae antes que Cuba, primavera-verano, se acaba el régimen, y Cuba caerá para finales de este año. Yo este vaticinio de Loboastur lo firmo ahora mismo, me parecería bastante interesante. Y termino con un comentario de Franu7213, que nos lo deja también en el chat de YouTube, que dice, hay que reconocer que con la panda de políticos mediocres e inútiles que padecemos, para Trump debe ser muy difícil no caer en la tentación de humillarles. Me da una pena lo de Cuba,
y una rabia, una impotencia, y escuchas a Zoe Valdés y tal, porque encima te encuentras con esto que no, es que eso no se puede hacer, que se han cargado mi país, ¿Cómo que no se que puede se han cargado hacer? mi país, que hay millones de personas que están sufriendo esto para que tú estés a gustito con tus lecciones de Derecho Internacional. Tengo un compañero Además que es mentira, lleva 12 años sin ver a su madre. 12 putos años sin ver a su madre, porque hay un tipo que ha decidido que no se puede hacer. Y a ese le vas a venir tú a decir, no hombre, no, espérate a ver si se muere y ya le hacemos Mario, un homenaje. y además es mentira. Porque vamos a decir, por ejemplo, el principio de soberanía no es un principio abstracto que sirva al poder. El principio de soberanía existe para cumplir una puñetera función, que es salvaguardar a un pueblo. Lean Cuando el tú artículo, no haces eso, lean el artículo que escribió sobre eso en The Objective el otro día don Javier Venegas. Era extraordinario. La soberanía, los memos y... No, Venezuela, la soberanía, los necios y los necios. y eso. los idiotas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Doña Carmen Carbonell, gracias por traernos la opinión de los placer, oyentes. Luis. Gracias, don Mario Noya. Gracias, don Javier Venegas. Y vamos a pequeña pausa publicitaria antes de encarar el final del programa.